Saludos, sean bienvenidos a Literatura para Todos. El día de hoy hablaremos de la obra de Ernest Hemingway, el Nobel estadounidense, escritor de obras notables como El viejo y el mar, Adiós a las armas y Por quien doblan las campanas. ¿Y quién fue Ernest Hemingway? Sabemos que fue una de las figuras fundantes de lo que posteriormente sería conocido como el boom latinoamericano. Sabemos también que fue un hombre guapo, fue un soldado, fue un hombre vital y fuerte. Sabemos también que alrededor suyo se ha construido algo así como un mito, una leyenda, una ambigüedad entre el artista sensible y el hombre rudo, una ambigüedad de la vida y también de la muerte. Siempre, en toda su obra, ya fuera en la soledad del océano, del viejo y el mar, o en las montañas españolas de Por quien doblan las campanas, pareciera que Hemingway buscase un absoluto de vida, un hambre insaciable por vivirlo todo. Tomando en palabras de su biógrafo Anthony Burgess, quien diría que para Hemingway, antes de comprometerse con la literatura, había primero que comprometerse con la vida. En este sentido, la vida y la obra de Hemingway constituyen algo así como una ética al estilo griego. Una ética en la que la filosofía, el arte y la praxis se sustentan a sí mismas no solo en palabras, sino en una encarnación. Siempre ocurre así, se muere, no se sabe nada, nunca se llega a tiempo para saber. Te empujan al juego, te enseñan las reglas y, a la primera falta, te matan. O te matan sin motivo, como a Aimo, o bien atrapas la sífilis, como a Rinaldi, pero siempre acaban matándote. El padre de Ernest, el doctor Hemingway, fue, además de médico, un pescador y un cazador, también un cocinero al aire libre. Era hijo de un veterano de la Guerra de Secesión. De él, Hemingway heredaría su imponente físico y su entrenamiento masculino de leñador. Su padre se lo enseñó todo. Pasaban largas temporadas en la cabaña familiar en los bosques de Michigan. De aquí saldría uno de sus más grandes combates, una lucha llena de belleza que lo perseguiría y al mismo tiempo lo atormentaría toda la vida. La lucha contra la naturaleza que él tanto respetaba y amaba. Pareciera incluso que sus personajes buscan refugio más en ella que en Dios. Así, habría que recordar a Robert Jordan, de Por quien doblan las campanas, cuyo padre se suicidó, y él, el hijo, asciende a la montaña para tirar el arma suicida, acaso en un intento simbólico por purificarla. Así, en 1915, el padre de Hemingway le escribió: "Me siento muy orgulloso de que te hayas convertido en un hombre tan guapo y tan masculino". Su padre odiaba matar por placer, y tenía la regla de que si matabas algo, tenías que comértelo. Por eso Hemingway tuvo que comerse un puercoespín que mató por capricho. Hemingway mismo, ya adulto, olvidaría la regla de nunca matar por placer. Lo sabemos por sus viajes a África. El niño Hemingway tuvo siempre el rasgo de exagerar o inventar proezas, vanagloriándose de su valentía y su fuerza. En cuanto a su madre, profesora de música, ¿acaso fuese porque el pequeño Ernest creció con 4 hermanas? Lo vestía de rosa y con sombreros de mujer. Por eso Hemingway la odiaría siempre de la misma manera en la que admiraría su sensibilidad. Contraste aquí entre el niño rudo, turbulento y belicoso que siempre fue, con la ternura heredada por su madre. Sería también determinante la rebelión de Hemingway contra sus padres. Se rebeló contra el deseo de su padre de que su hijo siguiera la ciencia y también contra los intentos de su madre para hacerlo músico. Hubo aquí un primer combate, una primera lucha que resolvió adaptando lo que más le convenía para el futuro de escritor que todavía no vislumbraba. Aprendió de su padre el interés por la naturaleza y su observación romántica y vital de la misma, y de su madre el ritmo musical, el tono para escribir y el ojo para la pintura, en contraste con su ojo para admirar los paisajes de la naturaleza. Fue un terrible estudiante, pero sobresalía en inglés, vanagloriándose de no ser un intelectual, de no ser como esos hombres delgados y apocados que no son capaces de hacer nada bien. Así, tenía ambiciones atléticas como boxeador, jugador de fútbol, tirador de pistolas y rifles.
De este tiempo nacería el antecedente literario de escribir reportajes y cuentos para la revista de la escuela. Cabe resaltar también que, en cuanto a la masculinidad, Hemingway nació en un tiempo en el que Estados Unidos todavía estaba industrializándose. Por lo tanto, en aquel territorio de frontera, recuerdo del viejo oeste, todavía eran muy valorados elementos como la fuerza o la valentía, la fortaleza para enfrentarse a la naturaleza y al mundo, puesto que esto encarnaba un hombre capaz de sobrevivir. El mundo era peligroso, como también lo era la naturaleza. Mas el mundo era hermoso y era bueno ser un hombre para poder vivir y enfrentarlo. En Hemingway hay una nostalgia por este tiempo, por todos los tiempos de lucha. Es por ello que en toda su obra, incluso en las escenas más bélicas, encontramos un declarado tono de elegía y ternura. Sin embargo, un hombre tan vital como él, tan hambriento de vida, pronto tendría que aburrirse en aquel pequeño pueblo en el que había crecido. Harto de los mismos rostros, la misma rutina invariable, abandonaría su pueblo natal para viajar a Kansas, donde trabajaría como reportero. Kansas, que hoy por hoy es conocida como una gran urbe, en aquel entonces, en el vibrante principio del siglo XX, era aún una ciudad de fronteras, una ciudad de peligros y misterios, en donde en cualquier rincón acechaba alguna aventura, que era justo lo que anhelaba Hemingway, para reafirmarse a sí mismo como un hombre y, aunque todavía no podría saberlo, también como un escritor. Pero el hombre no fue hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Aquí aprendió a escribir como el Hemingway maduro. Empezaría a trabajar en su técnica, en la brevedad, en decir en pocas palabras lo que hay y lo que no hay. Podría decirse que en Hemingway hay una reconciliación del vigor y la suavidad, de la violencia y la ternura. Lo sabemos bien por toda su obra, por los asesinos, por la historia detrás de otra historia que se cuenta allí, por el ideal lacónico del hombre moribundo en las nieves del Kilimanjaro, por la vitalidad de Santiago enfrentado a la imponente soledad del mar. Tal vez lejanamente, o bien sabiendo sin saber, Hemingway empezaría a entender que la literatura no es primordialmente invención, sino un ordenamiento de la vida en estructuras estéticas. De ahí bebía su necesidad de aventura, su espíritu de observación y su interés por la verdad, cualquiera que fuese, nacido de la apreciación de la naturaleza. Querría entonces otras emociones que ya ni siquiera Kansas, ciudad de fronteras, podía darle. Por entonces, Europa llevaba ya 3 años en guerra, desde el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. El conflicto se conocía en Estados Unidos como la Guerra Europea, como la gran guerra del viejo mundo que nada tenía que ver con el nuevo. Sin embargo, en 1917, Estados Unidos entró en combate también, y Hemingway, de 19 años, encontró una oportunidad para probarse como hombre, para hacerse digno de su bravuconería y sus proezas exageradas. Seguiría la premisa de James Boswell, de que todo hombre piensa mal de sí mismo por no haber sido un soldado o por no haber ido a la guerra. Empezaría a forjarse, casi de manera inmediata, uno de los temas centrales de Hemingway, tanto como escritor como hombre, la guerra, aunado de manera inmediata al amor, en una suerte de propuesta tanatoerótica. Hemingway fue bautizado con fuego en el mismo día de su llegada a la Italia. Encontró la crueldad, la sordidez de la barbarie, tan distinta a la calma y a la hombría del cazador enfrentado a la naturaleza y a la soledad. Vería nada más llegar cuerpos mutilados, gritos, llantos, sangre. Hemingway lo supo que no era suficiente, que para que toda esta sordidez tuviese algún sentido, debía ir aún más profundo, debía ir a donde estaban la verdadera acción y el verdadero peligro. Tal vez allí, así lo podríamos decir ahora, encontraría aquella belleza oculta en la guerra, la vieja hombría de hombres tratando de matarse, de morir con honor, la camaradería de cuidarse, de todo lo que nace en combate y todo lo que transforma. Aquí la historia nos es esquiva. Hemingway, en tanto que mito, es una imagen contradictoria. Dado desde niño a la exageración de sus proezas,
Es apenas lógico sospechar de que sus hazañas como soldado hayan sido meras fanfarronerías, y que Hemingway, aquel escritor soldado, no había sido tan valiente como él mismo habría creído. Incluso las primeras revisiones sobre su vida, sus primeras biografías, dan a entender que ni siquiera la mitad de las fanfarronerías que Hemingway narraba cuando estaba borracho eran ciertas. Sin embargo, nuevas revisiones sobre su obra y sobre su vida revelan que, en efecto, muchos de los actos heroicos de Hemingway terminaron por ser reales, que quizá no exageraba, y que aquel hombre tan robusto y tan masculino como él mismo se presentaba ante el mundo, no era quizás del todo un mito, sino una realidad. De cualquier manera, sabemos que fue herido en la guerra de Italia, cuando se acercó bajo el fuego enemigo para rescatar a un camarada suyo que había sido herido. Hemingway fue alcanzado por la bala de una ametralladora en una pierna. Aún estando herido, cargó a su compañero sobre los hombros y lo sacó de la línea de fuego, antes de desmayarse los dos por la pérdida de sangre. Así, en las noches de Bohemia, en las incansables e interminables narraciones de valentía y hombría, se hablaría de cómo aquel Ernest Hemingway, aquel muchacho de tan solo 19 años, había puesto en peligro su vida para salvar a un camarada, cómo aquel joven se había convertido de pronto en un héroe. Se hablaría también de cómo, aunque Prusia estuviese en ciernes de la derrota, aunque Hemingway estuviese herido, insistía por volver al combate lo antes posible. El mundo es un lugar hermoso y vale la pena luchar por él, y siento mucho tener que dejarlo. Has tenido mucha suerte, se dijo a sí mismo, por haber llevado una vida tan buena. Has llevado una vida tan buena como la del abuelo, aunque no haya sido tan larga. Has llevado una vida tan buena como puede ser la vida, gracias a estos últimos días. No vas a quejarte ahora, cuando has tenido semejante suerte. Aquí nacería el amor, aunado en un primer momento a la camaradería de la guerra, aunado también a la filosofía de la muerte y a la elegancia del sufrimiento, conceptos fundantes en toda la obra de Hemingway, en la que la muerte, la presencia ante el peligro, es capaz de acendrar a un hombre y llevarlo a lo más alto, y la elegancia del sufrimiento, que veremos en Harry en las nieves del Kilimanjaro, que consiste en sufrir con masculinidad, con entereza, no quejarse, en una suerte de vencido y recuperado estoicismo. Un valor tan propio y admirado en todos los hombres realmente masculinos. Recordaría a un viejo soldado que le dijo alguna vez cuando Hemingway le hizo notar su edad, buscándole pelea como siempre. El soldado le dijo con el marcado estoicismo del guerrero resignado al destino: yo puedo morir tan bien como cualquier hombre. Muerte entonces, la posibilidad de terminarlo todo en un instante, de dignificar la vida en un segundo último, tal como ha querido hacerlo en buena medida la poesía. Herido en el hospital, había madurado al encontrar la muerte. Era un hombre más hombre que cualquiera, sin ni siquiera haber cumplido los 20 años. Renacido desde el peligro, era más vital que antes. Se había puesto a sí mismo en prueba y no había fallado. Se había hecho más fuerte, más hombre, más digno de escribir. A diferencia de la historia de Lord Jim de Conrad, Hemingway podía alzar en alto la cabeza, acendrado en vida y escritura por la filosofía de la muerte, por la presencia del peligro. Aprendería todavía más. Tomaría también el combate del amor, ahora destinado a una mujer, a la enfermera Agnes von Kurowski, con quien viviría un breve pero intenso idilio, el amor, desde luego imposible, nacido en la herida y en los vientos de la guerra. Él la esperaría para casarse, y ella le enviaría una carta terminando la relación. Nunca volverían a verse, pero la permanencia del recuerdo se uniría a la experiencia vital de Hemingway, para tomar forma 12 años después como Catherine Barclay, la sufrida y noble protagonista de Adiós a las armas. Amor y guerra, lugares tan comunes como lo es todo en la literatura, todo lo que no deja de repetirse como la vida misma. Tales son los combates estéticos también de un hombre que quiso ser extraordinario, como Hemingway, pues sabemos algo: la guerra y el amor van siempre unidos en toda la obra de Hemingway.
En este sentido, y en cierto modo, la experiencia del amor y la pérdida lo hicieron crecer también. Habiendo conocido la muerte, la guerra y el amor, Hemingway estaba listo para escribir de verdad, con la misma verdad que él siempre buscó en su obra. Pero, ¿qué era esta verdad de la que tanto hablaba Hemingway? Habría que recordar en París era una fiesta las palabras de "No te preocupes, has escrito antes y vas a escribir ahora. Solo tienes que escribir una frase verdadera, la más verdadera que conozcas". Hemingway creía en la belleza, en cierto sentido también en la pureza. Su estilo, digamos sobrio, iba dirigido en muchos sentidos a presentar la vida tal como es, las circunstancias que no necesitan ornamentos para sustentarse a sí mismas. Hay entonces una idea, una verdad tan real como la naturaleza, capaz de traducirse en belleza. Precisión de la expresión entonces, narrar la vida como es y desde allí extraer su belleza. Porque bien, el estilo de Hemingway, aunque puede resultar en un sentido, digamos, parco, encierra mucha poesía en el sentido de su inagotable profundidad, de decir, como él mismo quiso, lo que hay y lo que no hay. Este estilo parco no es de ninguna manera simple, es sumamente poético. Hemingway regresó a Estados Unidos y allí, en Chicago, conoció a la que sería su primera esposa, Elizabeth Hadley. Sin embargo, la pareja no permanecería mucho tiempo en Estados Unidos, pues en palabras del propio Hemingway, era un país que ya no podía ofrecerle nada. Es bastante curioso que las palabras de Hemingway no fueron las únicas. Otros escritores como Scott Fitzgerald también lo notaron. También sentían, como Henry Miller, que Estados Unidos era un país estéril que no podía ofrecerle ya nada a nadie. Si lo pensamos bien, muy pocas de las narraciones de Hemingway están ambientadas en Estados Unidos. La inmensa mayoría están ambientadas en Francia, en Cuba o en su amada España. Así, Ernest Hemingway decidió irse con su esposa, retornar a Europa. Y, siguiendo el consejo del gran escritor Sherwood Anderson, el destino que debían escoger era París, la única ciudad en la que un escritor podía estar. El mismo Anderson escribió las cartas de recomendación para Gertrude Stein y para Ezra Pound. Así París, la capital francesa, el viejo mundo, todo volvía a latir con el mismo corazón viejo pero ahora renovado por la fértil arrogancia del vencedor. París, la ciudad de los poetas, de los artistas, los pintores y los arquitectos, encerraba un misterio en cada esquina, una aventura en cada una de sus aceras. Hemingway se había enloquecido en París, amaba y amaría siempre a París, todo por su aire de inagotable aventura. Trabajaría como periodista, malviviendo en buhardillas congeladas, ganándose la vida como mejor podía y escribiendo cuentos en los distintos cafés. Entre otras cosas, se hizo gran amigo de Gertrude Stein, quien sería su mentora, como también lo sería Ezra Pound. Se haría amigo del gran James Joyce, quien se refirió a él como un búfalo, como alguien hambriento de vida que no habría podido escribir si no tuviera aquel cuerpo imponente que tenía. Hemingway, como todos los otros artistas de lo que Gertrude Stein llamaría la generación perdida, buscarían todos labrarse un nombre contra el olvido, de hacer arte y de hacerlo bien. María se acostó a su lado, y él sintió la larga suavidad de los muslos de ella contra los suyos. Los senos se levantaban como pequeñas colinas desde la vasta llanura donde había un pozo, y en el campo lejano, más allá de las colinas, estaba el valle de su garganta, donde estaban sus labios. Al escribir, trataría de darle una estética a su intención de que palabra y estructura comuniquen pensamiento, sentimiento y sentido físico. Al igual que Gertrude Stein, ambos querían depurar el lenguaje de tanto ambaje, de los innecesarios pesos heredados del siglo pasado, de las respuestas que ya no servían para las nuevas preguntas. Hemingway lo supo. Era preciso una nueva estética, una nueva propuesta del idioma. Llegaría el tiempo de viajar a España, el que acaso fuera su país preferido en toda la tierra. Ante una corrida de todos, supo, al ver el espectáculo de la muerte, que aquel era un ritual trágico más que un deporte. Encontró nobleza y hombría tanto en el toro como en el torero, en la lucha de ambos ante una multitud que gritaba. Desde esta experiencia, el hasta ahora escritor de relatos
escribiría su primera novela titulada en inglés The Sun Also Rises, traducida en español como Fiesta. En esta primera novela, primera estética de primeras experiencias, o en todo caso, de las cuales habían madurado lo suficiente como para poder ser escritas con verdad, confluyen aquí los temas del heroísmo, la culpabilidad y la rabia. Jake, el protagonista, es un veterano de guerra, es un modelo de masculinidad. Estoico, fuerte, en ciertos sentidos, también honesto y noble. Sin embargo, a pesar de su denostada vitalidad e inteligencia, Jake es impotente a causa de una herida recibida en la guerra. En sí, Jake es un hombre de acción que ha sido bloqueado para el amor. Jake no puede amar, no con el cuerpo al menos, y puede amarse sin el cuerpo. Tal vez sí, o tal vez no. Para un hombre como Hemingway, creyente como todos los griegos en la intelectualización del cuerpo, no sería posible más que en un sentido, digamos, platónico. Tiene sentido. En Fiesta, los protagonistas llevan una vida anodina en París, purificándose después en Pamplona ante el fragor de los toros. Jake encuentra otra camaradería, la masculinidad, la hermandad de los españoles de montaña que le comparten el vino en sus botas de cuero, que lo invitan a emborracharse y, por tanto, a hacerse uno de los suyos. Habría que pensar en la purificación, en la prisa de la ciudad, el tema de saberse sin sentido, anodino, tan cercano a una primera muerte. Las corridas de toros parecen representar un escenario, un ritual antiguo de belleza y muerte. Este encuentro con la muerte, este combate de dos seres, ritualizado, un doble ritual en la barbarie indiscriminada de la guerra, porta una belleza primaria, una sangre que purifica la falta de vitalidad, de cojones, como diría Hemingway. A su vez, las montañas, una vez más la naturaleza, pues podríamos decir en este momento que Hemingway era en efecto un naturalista, la hermandad de los hombres, la belleza de las mujeres, todo lo que es tan simple, tan alejado de las estéticas artificiales y por esto mismo tan preciso, tan digno. Un hombre que combate ante el peligro como ya lo había hecho antes Jake, si sobrevive, se hará más hombre todavía. Hará del peligro un destino que lo transformará tanto de manera externa como interna, pues la presencia del peligro es siempre transformadora. Hemingway pondría a Jake en este lugar, la concesión a un hombre valiente que ha sido privado del amor, pero no de la capacidad para admirar la belleza, ni la capacidad de ser vital ante el contacto con la hombría y la naturaleza del peligro. Hemingway sentaría aquí una de las primeras bases sólidas para su eterna propuesta, acaso sin saber que era griega, la reconciliación de la literatura y de la acción. Una vez más de regreso en Estados Unidos, retomando las memorias ya maduradas de la guerra para escribir Adiós a las armas, Hemingway se enteraría del suicidio de su padre. Aquel hombre fuerte y varonil que le había enseñado a cazar, que le había enseñado a cocinar, a defenderse de los peligros de la naturaleza, se había suicidado. Había cometido lo que a los ojos de Hemingway era la máxima cobardía. Aquí caía uno de los grandes pilares de la vida de Hemingway. Si bien durante su adultez tuvo varias diferencias con su padre, nunca se alejó de él ni tampoco de su madre. Y no dejaría nunca de pensar en él como el pilar de vida, como un modelo de valentía y de masculinidad. Es, entre otras cosas, el motivo por el que Hemingway se sintió tan afectado por la muerte de su padre. Era la caída entonces de un modelo, pero también el suicidio era una falta al código de honor que su propio padre le había enseñado. Y es precisamente por esto por lo que Hemingway estaba en contra del suicidio. Lo consideraba una falta de hombría, una falta al código del valor por el que deben regirse todos los hombres. Es válido coquetear con la muerte, enfrentarla, divertirse con ella y purificarse a su paso, pero no es válido abrazarla. Suicidarse, en Hemingway, no es de hombres. Cuando los individuos se enfrentan con el mundo con tanto valor, el mundo solo los puede doblegar matándolos, y naturalmente los mata. El mundo quiebra a los individuos y en la mayoría se les forma cal en el lugar de la fractura. Pero los que no quieren dejarse doblegar, entonces, a estos, el mundo los mata. Mata indistintamente a los muy buenos y a los muy dulces y a los muy valientes. ¿Qué quedaría tras este suicidio? Sabemos que el propio Hemingway se suicidó también, pero esto lo hablaremos más adelante. Sabemos que el modelo se había roto, que hasta los hombres más fuertes podían ser cobardes o bien, en todo caso, frágiles. Hemingway no podría aceptarlo, no lo aceptaría jamás.
Tomaría desde este suicidio, desde la presencia de una muerte no en combate, sino por mano propia, una lucha estética y vital por mantenerse hombre, una lucha que libraría también en la escritura, de nuevo más honesta y sosegada que antes. Y ahora libraría otro combate, ahora interno, ante los ciclos de la vida. Hemingway publicaría Adiós a las armas en 1929. La historia entre un voluntario de la Cruz Roja, Frederick Henry, y la enfermera Catherine Barclay. El idilio del autor de hacía 10 años durante la guerra tomaba cuerpo estético, tomaba un mensaje que precisaba ser dicho. El amor y la guerra, una vez más y para siempre, temas trágicos en el sentido griego de la palabra. La fuerza de algo noble destinada a perecer de forma inevitable, dejando detrás de sí una estela de belleza. Frederick, bajo su postura fría, es un hombre inmaduro en tanto que no ha comprendido la vida ni ha intentado tampoco darle un sentido. Esta apatía puede considerarse en cierto sentido como una cobardía ante el oficio de vivir, máxime si se trata de un hombre que va a la guerra, del soldado que se enfrenta a la vida y al combate y debe hacerlo con alegría, por sobre el soldado triste, aquel tan próximo a traicionar. Frederick hace amigos dentro del ejército italiano, comparte con ellos, lo quieren, buscan hacerlo su camarada, fracasan. Frederick se mantiene apático, incluso bajo la amenaza de las balas. El encuentro con Catherine prueba ser inútil en un principio. Ella, alejada del mundo con una admirable inocencia, encuentra el amor en Frederick, tiene las agallas para querer hacer eterno algo que no podría ser, algo destinado al olvido. A Catherine no le importa. En tanto que es una mujer de verdad y no una niña, para ella la vida debe ir más allá y debe justificarse a sí misma en toda circunstancia, toda elección. El mundo está a punto de ser destruido, quiere un hombre que solo juega con ella, no le importa, ella ha decidido amar. Creo que la valentía de Catherine Barclay es admirable, y a mis ojos es uno de los personajes más grandiosos de toda la literatura universal. Sería preciso una pérdida para que Henry dejara de ser un niño y se convirtiera en un hombre. Al ser herido, aprende del amor, aprende también de la amistad, y entiende o comienza a entender su propia condición de mortal. Así, durante la ofensiva en los Alpes, perseguidos por los alemanes, Frederick lo pierde todo, su frialdad, la indiferencia ante la guerra y ante la muerte de sus camaradas, hasta su título de oficial y la identidad entre el ejército italiano, que por poco lo ejecuta al confundirlo con un enemigo. Le duele la muerte de Aimo. Comprende que el mundo nos doblega a todos y rompe siempre a los valientes. Comprende también, como también lo creía Hemingway, que para ser un hombre de verdad, un hombre completo, era preciso amar. Era preciso también asumir la vida con coraje y valentía. Era preciso no ser una marioneta de las circunstancias, sino tomar las riendas de la propia existencia, como lo haría un hombre crecido. Frederick se ha hecho hombre por fin. Ama a Catherine. Al final, solo le queda el amor de ella, aquel que, junto a la guerra, lo han convertido por fin en un hombre entero. Frederick Henry se opuso a los ciclos de la vida, no con rebeldía, sino con una indiferencia, en una declarada falta de masculinidad y de valentía. Sin embargo, el inmaduro Frederick, tocado por la guerra y por el amor, mirará en adelante la vida con estoicismo, también los ciclos de la vida, incluidas la muerte y la enfermedad, pues en sí mismo, la muerte, el combate, la pérdida de sus camaradas y de sus seres amados, representan una unidad de vida y de muerte. El viejo y el mar encarna lo mejor de Hemingway, su propia lucha, pues Hemingway llevaba ya un tiempo escribiendo mal, o en todo caso, no haciéndolo bien, no con obras dignas de su talento, a causa de una prematura vejez y de 2 accidentes aéreos en África que lo disminuyeron mental y físicamente. El viejo y el mar trata en sí mismo del valor contenido frente al fracaso. Como un cazador, Santiago, el pescador cubano, ve un pez espada gigante y decide ir tras él en un duelo singular y solitario. Santiago le habla al pez, le habla al poder purificador del mar, tan cercano a la muerte y a la vida, el mar como principio de todo. Nunca he visto una cosa más grande,
más bella, más serena o más noble que tú, hermano. Ven y mátame. Santiago vuelve a casa tras cazar el pez. Los tiburones lo destrozan por el camino, pero no le importa. Ha sido un tiempo un hombre orgulloso y humilde. Ha tocado la grandeza. Hemingway trataría de mantenerse inquieto, como lo había estado siempre. Participó en la Segunda Guerra Mundial, primero en Cuba y luego en Londres. Hacia 1954 ganó el Nobel. Lo quería y no lo quería. Tal vez porque Faulkner y Lewis, a quienes detestaba, lo habían ganado también. Citaba la soledad del escritor, manifestando que la vida del escritor es una vida de soledumbre, y que un escritor, famoso o no, deberá enfrentarse a la eternidad o a la carencia de ella todos los días. Pues un escritor va más allá de donde puede ir y trabaja donde nadie puede ayudarle. Aunque inquieto, ahora reconocido como un Nobel, Hemingway ya no era el mismo. Su ideal de hombre fuerte, aquel que era tan fácil sostener en la juventud, no podía sostenerse ahora en la vejez. Era una peregrinación inacabable. No podía estarse quieto. Ahora le fallaban los riñones y los ojos. Se había vuelto también muy agresivo. Físicamente se había achicado. El físico y la fuerza que lo habían enorgullecido tanto ya no estaban. Se había vuelto paranoico y sus amigos decían que se estaba volviendo loco. ¿Qué le pasaba a Hemingway? Había fallado en ser el ideal de su propio mito. Este ideal, o la encarnación del mismo, parecían haberlo destruido, pues sabemos que todo ideal es demasiado para una persona. No hay hombro capaz de soportar esto. Ya lo sabemos por Nietzsche. Un gran hombre es el actor de su propio ideal. También es posible que en su propia idea de grandeza, Hemingway se hubiera sentido como una excepción a lo que Thoreau había llamado como una serena desesperación, un viaje inaplazable hacia los lugares comunes hacia los que todo hombre propende y ante los que no puede hacer nada más que aceptarlos. Hemingway creyó estar por encima de todo esto. Creyó que, si bien su talento era excepcional, su misma vida también debía serlo y evadirse a todas las reglas de la vejez y de la muerte que atañen a todos los demás hombres. Fracasó, lo sabemos. Y aún así es importante notar que en toda la obra de Hemingway hay una exaltación de la vida. Sin embargo, esta es una exaltación melancólica. Sabemos que cuando decae el físico, Hemingway decae también. Este cuerpo robusto y fuerte, tan masculino, del que había estado tan orgulloso toda su vida, ahora empezaba a fallarle. Ahora se veía encorvado, adelgazado, débil. Este cuerpo, también tan intelectualizado, aquel cuerpo con tanto peso literario, ya no era el mismo. No era más que un pobre remedo de lo que fue. Ante esto, Hemingway debió haberse preguntado, ¿valía la pena vivir todavía? ¿Podía escribir aún? Cabría preguntarse entonces, ¿por qué un hombre tan hambriento y tan lleno de vida como Hemingway habría querido matarse? Precisamente por eso mismo. Recordemos a Margaret Yourcenar en su ensayo Mishima o la visión del vacío, en la que narra que todos los seres hambrientos de vida propenden siempre hacia la muerte, como si, desesperados y entristecidos por no poder vivirlo todo, prefirieran el absoluto, prefirieran la muerte. Y lo sabemos bien, Hemingway siempre buscó el absoluto. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber visto este video. De manera personal me referiré a Dios a las armas como una de las obras que más me ha fascinado a lo largo de los años. La leí siendo apenas un adolescente y a través de los años y hasta hoy siempre termina por decirme algo nuevo, conmoviéndome también siempre de la misma manera. Muchísimas gracias, mi nombre es Juan y nos vemos en una próxima ocasión. Salud.